Hola mis niños, buenos días. Bueno, hoy nos vamos a trabajar con lo que es la materia de formación porque quiero que repasemos un poquito lo que vimos ya la semana pasada en matemáticas. Una vez queden bien esas actividades que están haciendo hoy, pues ya vamos a empezar con otro nuevo tema. Ok, recuerda que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de formación cívica y ética. Vamos a poner los datos que corresponde, que aparecen aquí en el video, así como nuestra fecha completa, materia, tema, datos personales como lo son nombre completo, grado, grupo. Bueno, si llegaras a quedarte sin hojas en alguna de estas libretas que estamos utilizando, les recuerdo otra vez que pues pueden utilizar alguna otra libreta de otra materia siempre y cuando anotemos específicamente en la parte de arriba de qué materia y tema estamos hablando en este momento, para no tener que salir a comprar una nueva, o bien usar hojas blancas que tengamos en nuestra casa. Bueno, el tema con el que vamos a trabajar hoy es el de derechos y responsabilidades de la ciudadanía. En este caso nada más nos vamos a enfocar lo más que nos podamos a los derechos, ¿sí? El aprendizaje esperado es que vamos a ejercer esos derechos y las responsabilidades que tenemos que nos corresponden como integrantes de una colectividad, es decir, saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades y determinar cómo es que podemos utilizarlas en la vida diaria y cómo es la forma adecuada de comportarnos en sociedad, o sea, con los demás. En primer lugar, debemos saber qué es un derecho. Pues un derecho no es más que todo lo que nosotros podemos o las libertades que tenemos en todo, siempre y cuando no dañemos los derechos de alguien más, es decir, no dañemos a otra persona, ya sea socialmente, o sea, y como yo me comporte con ella en sociedad, emocionalmente, que yo la agreda, ¿sí? Hasta ahí se termina mi libertad. Si yo ya llego a la violencia, llego a herir los sentimientos de otra persona y lo hago de manera voluntaria, entonces yo ya estoy perdiendo mi derecho. Eso ya no es un derecho para mí ni para la otra persona, sino que estoy siendo violento. Ok, todos estos derechos de los que vamos a hablar aquí están inmersos en la vida diaria, en todas las actividades que hacemos, desde levantarnos, lavarnos nuestra carita, hacer nuestra tarea, comer, ir al doctor si me siento mal, salir a caminar, todos esos son derechos. Ahora, por ejemplo, el derecho a una vivienda, bueno, si no tuviéramos ese derecho, el gobierno no tendría por qué apoyarnos en construir una vivienda, en tener la nuestra propia. Entonces, por ejemplo, todas esas personas que no tienen los recursos económicos para tener una casa propia, pues nunca tendrían la posibilidad de adquirir ya sea el material o el terreno donde construir su casa. Por eso es que los derechos son tan importantes para la sociedad, porque nos permiten actuar con los demás, actuar para nosotros mismos, para beneficio propio, pero también y muy importante para que la sociedad vaya creciendo, es decir, que no nada más vea por mi bienestar, sino también por el bienestar de toda la sociedad en general. Y eso es una parte muy importante del gobierno. El gobierno es la parte fundamental que debe hacer cumplir todos nuestros derechos y responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque una persona a veces no sabe a qué tiene derecho. Incluso a veces no sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad como niño, nuestra responsabilidad como mamá, nuestra responsabilidad como papá, mi responsabilidad como maestra, por ejemplo. Pero es importante que nosotros conozcamos que un derecho es toda la libertad que tenemos, pero que ese derecho se va a perder únicamente cuando nosotros ya no estemos en beneficio tanto mío como el de los demás, sino que estemos afectando a otra persona. Hasta ahí se termina el derecho. Ahora, la responsabilidad es todo lo que implica el derecho. O sea, yo tengo la libertad, pero también debo hacer algo para cumplir ese derecho. Por ejemplo, yo tengo derecho a la educación, pero ese derecho a la educación se pierde cuando yo ya no hago mis tareas, cuando yo ya no cumplo con las actividades que me están dejando, cuando yo ya no informo a mis papás cómo me va en la escuela, cuando yo ya no les digo a mis papás si tengo alguna duda, si me está yendo mal, si me está yendo bien, ¿sí?
Ahora, la responsabilidad con ese derecho sería el que yo tengo por obligación que cumplir con todo lo que se me está indicando en la escuela. Que si me están pidiendo un material, bueno, informarlo y si es necesario, lo adquiero. Si me dejan una tarea, bueno, la tengo que hacer porque yo tengo el derecho a la educación, pero mi obligación es cumplir con ese derecho. Ahora, las responsabilidades pues son esas obligaciones que tienen y las tenemos todos, desde ustedes que son niños hasta los adultos. E incluso los adultos mayores que ya no trabajan también tienen obligaciones. Bueno, esas son una serie de responsabilidades, es decir, yo me debo hacer responsable de lo que estoy haciendo para poder adquirir esos derechos que tengo. ¿Y para qué sirven esas responsabilidades? Bueno, sirven para establecer las bases de una sana convivencia, es decir, que todos podamos convivir de manera armoniosa, feliz, en paz con nuestra familia y con la comunidad en general. Sabemos que cuando una persona no acata sus derechos o responsabilidades ante la sociedad, pues merece una sanción, ¿sí? Porque está infringiendo la ley, está infringiendo una regla de la sociedad. Entonces, cuando una persona no está acatando las leyes, pues entonces, como en el salón o como en casa, necesitan una pequeña amonestación en la que esta persona, pues, determine qué fue lo que hizo mal, cómo puede mejorarlo. Por ejemplo, hay personas que hacen, pues, ¿qué podría ser? Un engaño a otra persona, tal vez falsifican un documento, le mienten a otros sobre su procedencia, ¿sí? Cosas que no impliquen el agredir físicamente a otros. Pero hay otros delitos mayores como son el asesinato, ¿sí? El violentar a alguien. Entonces esos castigos ya van a ser mucho más extensos, mucho más duros. ¿Por qué? Porque ya están infringiendo con un derecho muy importante y que todos tenemos desde el momento en el que nacemos, que es el derecho a la vida. Entonces, esa persona que no fue responsable con la sociedad y que lastimó a otros, pues no merece estar en la misma sociedad que sí está respetando. Por eso es que existen las cárceles, los policías, para hacer cumplir esas leyes, esos derechos y esas responsabilidades. Por ejemplo, hay leyes que no permiten que en ciertas temporadas, por ejemplo, en la temporada de elecciones, las personas beban alcohol o ingieran alcohol. Entonces, los policías se dedican a vigilar que los comercios no vendan durante ese periodo alcohol. Si una persona se ve o se observa que está infringiendo la ley, pues entonces se sanciona. Lo mismo si una persona llega a un establecimiento y no paga lo que consumió, es decir, roba lo que está consumiendo o lo que se llevó de ese comercio. También esa persona merece una sanción, un castigo que le haga ver por qué se equivocó. Recuerden, el hecho de una sanción no es nada más el castigo, sino el determinar qué hicimos mal y cómo podemos remediarlo. Bueno, ¿cuál podría ser un derecho? Ejemplos de derechos que tenemos ya en la etapa adulta, pues son la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho de ser juzgado público o públicamente, es decir, que los demás puedan determinar, en este caso es lo que les decía, que yo estoy incumpliendo con la ley. También tenemos derecho a votar en las elecciones públicas. Recuerden que estas elecciones pues son para personas mayores de 18 años. ¿Por qué? Pues que eso se determina que más o menos a esa edad es que las personas se vuelven más conscientes de sus actos. Es decir, que saben con mayor seriedad qué es lo que hacen y qué es lo correcto y por qué es importante solamente hacer lo correcto. ¿Ok?
También tenemos derecho a solicitar un empleo, derecho a postularnos como candidato al servicio público, pero esto en referencia a los derechos de los adultos. Y hay una infinidad de más derechos que tenemos. Pero, ¿los niños tienen los mismos derechos? Bueno, los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para garantizar el bienestar tanto psicológico, recuerden el estado de salud mental, emocional, es decir, cómo están mis emociones, cómo me estoy sintiendo, y jurídico, por parte de la ley, que cualquier persona y en cualquier sociedad o nación merece, ¿sí? En el caso de los niños, más concretamente los derechos de los niños y niñas deben ser tomados con mucha atención, pues a la edad en la que están ustedes y a la edad de, por ejemplo, sus hermanos menores o sobrinos, pues no tienen o no se considera que tengan la capacidad para hacer cumplir esos derechos. ¿Por qué es que se considera de esa manera? Bueno, porque están influenciados por lo que es la televisión, el internet, sus padres, hermanos. Entonces, conforme van creciendo, van creando una mentalidad propia, es decir, una conciencia, unas ideas que ustedes solitos van a manejar. Entonces, se necesitan de varios años para ir desarrollando esa capacidad. Desde que nacemos, pues no podemos determinar cuál es el mejor alimento para mí. ¿Quiénes nos enseñan a comer bien? Pues nuestros padres, ¿sí? La escuela, los libros, el internet, las fuentes confiables. Pero, entonces, cuando ustedes son niños, no es que no puedan, sino que se necesita que lleguen a la etapa final de ese desarrollo, es decir, a la etapa adulta. Y que bueno, sabemos que incluso muchos adultos actúan mal por no saber, por ignorar lo que es cómo comportarse en sociedad. Entonces, por eso es muy importante que ahorita que son niños, sus derechos sean considerados por parte de sus padres, es decir, que ellos se vean en la obligación de hacer cumplir sus derechos, pero también de hacerlos a ustedes responsables de sus obligaciones. Ahora, ese es trabajo de todos, el garantizar que los derechos, no solamente los de ustedes, sino los de todos, sean tomados en cuenta, que sean cumplidos tanto en la calle, en la familia, como el respeto a los demás niños y a las demás personas de todo el mundo, de la escuela, de mi casa, de mi colonia, del país, del mundo, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los derechos que ustedes tienen como niños? Aquí un dato interesante. El 20 de noviembre de 1959 fue el momento en el que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. En esta se constituyó, que cada país y cada ciudadano debía hacer cumplir los derechos de los niños y niñas y adolescentes. ¿Y ustedes saben por qué se hizo esto? Bueno, porque allá, por la Segunda Guerra Mundial, los derechos de los niños no eran tan tomados en cuenta. Entonces, era importante que de alguna u otra manera los derechos de los niños fueran tomados en cuenta porque había escasez de alimento. Entonces, los niños estaban vulnerables. Todos los niños de los países pobres o los países más afectados no tenían la capacidad para sobrevivir por sí solos. Entonces, el tomar en cuenta que esto se hiciera de manera obligatoria, pues hacía que cada país se viera en la necesidad de buscar la forma de garantizar que la vida de los niños fuera mucho más estable, mucho más feliz. Y sabemos, no se cumple con totalidad, pero de alguna u otra forma esto ha beneficiado que ustedes, siendo niños y siendo adolescentes, puedan crecer con mayor generosidad, con mayor amor en la familia. ¿Por qué? Porque también de alguna u otra forma se obliga a los padres a cumplir con sus responsabilidades. Desde que ustedes ya están en el vientre materno, sus padres ya son responsables de ustedes y por lo tanto tienen que hacer cumplir sus derechos. Bueno, vamos a hablar de algunos derechos que tienen ustedes como niños.
Y el primero y el más importante que tenemos, y no solamente ustedes, es el derecho a la vida, que se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. Es decir, no pueden, no deben, y es erróneo el pensar que nosotros determinamos la vida de alguien más. No podemos ser asesinados o agredidos de manera física y debemos de crecer en condiciones óptimas. Eso es el derecho a la vida, es decir, el vivir, el disfrutar de lo que es la vida sin que nos afecten los demás, es decir, sin que los demás se involucren en la manera en la que nuestro cuerpecito está sano. O sea, nadie nos puede agredir de manera física. Si alguna persona nos está agrediendo de manera física sin un motivo claro, por ejemplo, que llegue una persona, ¿sí?, te pegue sin que tú lo conozcas o sepas por qué vino ese golpe, bueno, entonces esa persona te está agrediendo de manera física. Si te dice alguna grosería que te está hiriendo, te está agrediendo de manera verbal. Si trata de manipularte, te está agrediendo de manera psicológica, mental. Entonces, nosotros contamos con el derecho a la vida, que es eso, vivir, y vivir plenamente y feliz, lo más que se pueda. Ahora también tenemos el derecho a la alimentación, pero obviamente no una alimentación por aquí, por allá y picar chucherías, no. Un derecho a la alimentación sana, alimentación que sepamos que va a nutrir nuestro cuerpo, y la alimentación debe ser regulada. No podemos estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, porque entonces también no estamos siendo responsables con ese derecho. Este derecho habla de que todo niño tiene derecho a una buena alimentación. Ningún niño en el mundo debería pasar hambre o sufrir de inanición, es decir, que no se le dé de comer. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender esas necesidades nutricionales, desde los más pequeños hasta los más grandes que ya están por acercarse a la adultez. ¿Por qué? Porque cuando son bebés, recuerden, ¿quién es la persona indicada que les da de comer? Pues mamá, la abuela, la tía, el papá. ¿Sí? Busca la manera de encontrar los alimentos necesarios para ustedes a esa edad. Conforme van creciendo, van ampliándose esos alimentos. Se van añadiendo algunos gustitos, algunos otros alimentos nuevos, pero siempre y cuando tengamos ese derecho a la alimentación. Si no contamos con ese derecho, entonces nuestros padres no se tendrían que ver en la obligación de alimentarnos. Sin embargo, gracias a esto, desde que son niños, el gobierno, incluso a las familias que no tienen el apoyo económico, no tienen un trabajo fijo, se les brinda este beneficio. En las instancias médicas o públicas se les dan diferentes becas o diferentes apoyos económicos para que se puedan cumplir estos derechos y que los niños vivan plenamente en casa. También tenemos el derecho a la educación, y este derecho es muy importante porque de manera obligatoria ustedes deben cursar la educación básica, media superior y ya eso ya no es obligatorio todavía, pero es parte de la carrera profesional, que es el cumplir con la educación universitaria. Pero aquí lo más importante no es tanto que yo vaya escalando y escalando y escalando de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, sino que el derecho a la educación es que todos los niños deben recibir una educación no solamente que sea por contenidos de materia, sino que contribuya a crear su propio futuro. Acuérdense que hablamos siempre en el salón de que debemos crear nuestras propias metas, nuestras propias ideas, nuestras propias formas de ver la vida, de aprender, de solucionar nuestros problemas. Sí, debemos ser
autónomos. ¿Y qué es una persona autónoma? Bueno, que no va a necesitar que alguien más venga a solucionarle el problema o a decirle la forma de arreglar algo, sino que ella misma va a buscar los métodos, los mecanismos, de qué manera va a solucionarlo, de qué manera va a encontrar el resultado. El niño que tiene este derecho va a disfrutar no solamente de una vida social que le da la escuela. Recuerden, yo les decía, aquí lo importante es la educación, pero por añadido, como bono extra, tenemos a los amigos en la escuela. Y creo que es lo que más extrañamos en este momento. Pero afortunadamente estamos protegidos, estamos sanos y estamos en casita. Y cuando todo eso termine vamos a poder volver a este derecho. Es decir, poder volver a la escuela, a convivir con los demás, aprender de los demás. Y recuerden, siempre debemos aprender la parte buena, la parte que nos va a beneficiar. Y bueno, este derecho también constituye un elemento esencial para que nos desarrollemos socialmente, es decir, con los demás, psicológicamente y económicamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este periodo de la educación, bueno, nos va a servir para construirnos lo que es una carrera profesional, es decir, un trabajo. Vamos a poder estudiar a lo largo de todos estos años diferentes contenidos que nos van a servir para desempeñarnos en el mundo laboral, es decir, ya sea en un oficio, ¿sí?, con una licenciatura, una ingeniería. Ya hemos hablado de lo que queremos como metas a largo plazo, o sea, por allá cuando estén terminando la universidad. Entonces, de esta manera el derecho a la educación es tan importante como los otros derechos, porque nos brinda la manera en la que ustedes van a poder desarrollarse mentalmente, es decir, su cabecita va a empezar a desarrollarse y a crear conexiones. Acuérdense, esas neuronas están ahí dormiditas, si no las movemos, pues se apagan y mueren. Entonces, debemos estar moviéndolas constantemente, pensando, creando soluciones, creando retos, creando metas y trabajando para hacer cumplirlas. Bueno, también tenemos el derecho al agua, pero no al agua que tomamos, sino al agua potable. Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable que haya sido tratada en condiciones de salubridad. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando vimos, o ahorita que estamos todavía tratando de repasar lo que son las culturas o las civilizaciones antiguas, pues recuerden que existieron epidemias en varios lugares, epidemias mucho más feas que la que tenemos ahorita. La de ahorita es súper fácil, nada más quedarnos en casa. Pero las otras que, por ejemplo, eran por mala higiene, entonces las personas ni siquiera sabían lo que era un baño, no podían bañarse, no sabían de la higiene personal. Ahora que ustedes lo saben, bueno, necesitamos también contar con la manera en la cómo nos vamos a cuidar nuestro cuerpecito. Entonces, este derecho es ese, nos va a garantizar la salud y bienestar de ustedes, porque al contar con agua potable, bueno, podemos hervirla para tomarla, utilizarla para nuestros alimentos, utilizarla para bañarnos y nuestra higiene personal y tenerla en casa. Pero ¿por qué debe ser potable y tratada en condiciones de salubridad? Bueno, para que ésta no tenga suciedad en exceso, es decir, sea útil para usarla en mi casa sin que dañe mi salud. Ahora, también tenemos un derecho a la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pues el ser yo, o sea, lo que están construyendo ustedes como persona. Todas esas características que tienen de mamá, de papá, pero que se están creando una sola en ustedes. Es decir, con todo lo que van viviendo, van creando una identidad personal. Esa identidad personal no es igual a ninguna. Cada uno de ustedes es completamente diferente. Aunque nos parezcamos en el cabello, en los ojos, en el color de piel, en la forma en la que hablamos a nuestra familia, cada uno de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en condiciones diferentes, vamos creciendo con diferentes formas de aprendizaje.
No es lo mismo aprender ahorita con la tecnología, con las redes sociales, que aprender hace muchos años únicamente con libros y con lo que nos decía el maestro. Ahorita afortunadamente tenemos una infinidad de información en el internet, pero hay que saber buscarla. Entonces, este derecho es que todos los niños tienen ese derecho a ser ciudadano identificable, es decir, ante la sociedad y la nación, tener un nombre, un apellido que nos identifique como una sola persona. Los padres están en la obligación de darles un nombre desde el momento en el que se registran, ¿sí? Que los haga oficiales ante la nación. Acuérdense, todas las personas y en todos los trámites que ustedes realizan les piden un documento, que es el acta de nacimiento. En ese acta de nacimiento se expide lo que es su nombre completo, en el cual se incluyen los nombres que les dieron sus padres, más apellido paterno, es decir, del papá, y el apellido materno, que es el de la mamá. Todos los datos de nuestros padres, de 2 testigos, y lo firman. Y tiene un folio hasta arriba. Bueno, ese documento hace que seamos oficiales, que nuestra existencia sea oficial. Entonces, si no tuviéramos este derecho, ¿qué pasaría? Pues ninguna persona podría identificarse como persona. No podrías decir, hola, yo me llamo, porque no tendrías nombre. ¿Cómo te podrían decir los demás? ¿Cómo podrían identificarte? Bueno, este derecho también es importante por eso. Y también tenemos el derecho a la salud, que es que ningún niño debe padecer alguna enfermedad sin que se le cuide. Es decir, si se le descuida, ya no se está cumpliendo con este derecho. Se le debe de brindar asistencia médica en el momento correcto. Y recuerden que ya han tenido pláticas en el salón de clases donde se les ha explicado lo que es el derecho a la educación y qué instituciones son gratuitas, ¿recuerdan? Así es, el INSABI. Y qué instituciones son privadas o son para determinados grupos, ¿sí? Como los militares, la Marina, ¿sí? Los del servicio federal, como los maestros, por ejemplo, que vamos a determinadas instancias dependiendo lo que es nuestro trabajo. Pero los que no cuentan con un trabajo fijo pueden acudir a la parte gratuita o a la parte que es para todos los demás, ¿sí? Pero ustedes en específico tienen derecho a gozar de una buena salud. Si no se les está cuidando, entonces se está infringiendo con este derecho, o sea, no se está cumpliendo. Y debe de brindarse este derecho hasta que ustedes se conviertan en adultos sanos. Cuando ya sean adultos, bueno, entonces ya cada uno de ustedes verá por su propia salud, por cuidarse, por ir al médico cuando se necesite, por acudir a las instancias médicas para chequeos. Así es, porque aunque no nos sintamos mal, debemos hacer chequeos regulares, es decir, cuidar que nuestra salud vaya bien, que no haya ningún problema, porque algunas enfermedades pueden presentarse sin tener síntomas claros, hasta que ya están en una etapa muy avanzada. Tenemos también el derecho a la libertad de expresión, que es que todos los niños tienen derecho a poder expresarse libremente. Claro, recordemos, sin dañar a los demás, sin groserías, sin malas palabras, sin referirnos a los demás de una manera negativa. Entonces podemos expresarnos como queramos sin dañar a los demás, dar nuestras opiniones. Y con esto los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde están involucrados, es decir, poder opinar para que se les tome en cuenta como parte de la sociedad. Recuerden que en el salón, al tomar decisiones, hacemos una votación. La votación es una parte de la libertad de expresión que nos permite poder dar nuestra opinión y que se tome en cuenta en un conteo de votos. Bueno, de esta manera, tanto oralmente, es decir, hablarla, como escrito, podemos nosotros hacer uso de este derecho de la libertad de expresión. ¿De qué manera? Pues hablando, comunicando lo que sentimos, comunicando nuestra opinión. Si no decimos lo que sentimos, entonces nos estamos guardando muchísima información que podemos compartir con los demás. Es importante que ustedes hagan uso de este derecho desde que son niños. ¿Por qué?
porque es importante que ustedes establezcan relaciones afectivas sanas con los demás. Es decir, si algo no les está gustando de alguien más, bueno, entonces voy y se lo comunico. Disculpa, no me gustó la forma en la que me trataste. ¿Podrías hacerlo mejor? Recuerden la frase, hablando se entiende la gente. Entonces, este derecho también es fundamental. También tenemos el derecho a la protección, que es que los niños deben convivir en un entorno seguro, sin amenazas ni armas. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Y aquí les pongo dos referencias. Tenemos el amor que sentimos de los demás, que nos hace sentir seguros. Cuando una persona ya no nos está brindando esa seguridad, esa protección, entonces, ¿qué es lo más sano? Alejarnos. Recuerden, no vamos a estar en un lugar donde no nos sentimos seguros. Para eso hay que hablar. Y si hablando aún no se soluciona, bueno, entonces mejor alejarnos. Y otro ejemplo sería la parte de la protección que nos brindan la seguridad. ¿Sí? La policía, el gobierno, nuestra familia, etc. Y bueno, también tenemos el derecho a la recreación y al esparcimiento. Todo niño debe gozar de una seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito seguro. También tenemos derecho, o tienen derecho, a una sana recreación, que a nivel psicológico le permita desarrollar aspectos sociales, es decir, en el juego, pues ir conociendo a otras personas, pero de manera sana, hasta convertirse ustedes en adultos estables emocionalmente, es decir, que no padezcamos enfermedades mentales, ¿sí? Que nos brinden pues una inseguridad al actuar, como la depresión, ¿sí? Como el malestar físico. Todo viene de aquí, de nuestra cabecita. Y tenemos un derecho fundamental, que es el de tener una familia. Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la comprensión y el amor que se les pueda brindar. Aquí hay algo que quiero recordarles. La familia no solamente son los padres, sino que la familia a veces está compuesta por una abuela, por un abuelo, una tía, un tío, con quien nosotros vivamos. Esas personas deben brindarnos esa protección, esa comprensión, para que nosotros vayamos desarrollándonos. Esa misma familia deberá ser un ambiente de cariño y afecto, pero no siempre está constituida por padre o madre. A veces nada más por mamá, a veces nada más por papá, a veces por los abuelos. Pero cualquiera de esas familias son importantes y todas tienen este mismo nombre, familia. Son fundamentales porque, bueno, la construcción de estatutos, leyes, reformas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, tienen el único propósito de garantizar que los más pequeños puedan tener normas que respondan, que crezca de manera segura. Además de los derechos presentados, son muchos más los derechos de los niñas y niños que debemos respetar y hacer respetar para que los niños y niñas tengan una infancia feliz. Pero, ¿es responsabilidad mía? No. Son los padres o representantes de las familias los que deben hacer cumplir estos derechos, y es a través de ellos que se pueden hacer cumplir. Si no es por ellos, entonces nosotros no vamos a poder conocerlos. Aparte de la familia, ¿quién vigila que se cumplan esos derechos? Bueno, ya habíamos hablado de esto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la principal entidad aquí en México responsable de promover y proteger esos derechos humanos, no solamente los de los adultos, sino de los niños, en especial ante la perpetración de abusos, es decir, ante los abusos de los demás. Y sus siglas son CNDH. Y también la ONU, ya les había hablado, que se había instaurado lo que es la Declaración de los Derechos del Niño. Como resultado del desastre de la Segunda Guerra Mundial, la situación de la infancia en Europa era precaria, o sea, horrible. Ante esto, pues surgió la idea o la nueva agencia creada por las Naciones Unidas con el fin de proporcionar a estos niños comida, ropa y asistencia sanitaria. Y se sigue dando. La ONU sigue creando organizaciones o instancias en diferentes países para poder brindar el apoyo a los niños de países necesitados.
¿sí? Acuérdense, si nosotros cumplimos o somos responsables con todos nuestros derechos, pues vamos a conseguir una sana convivencia. Ahora la actividad, recordemos que va en hoja blanca con nuestros datos personales completos, margen también. Y esa es la actividad. Vamos a consultar las páginas 121 a 125 de nuestro libro y vamos a resolver este pequeño crucigrama. Son 5 preguntitas nada más, bueno, 5 oraciones que vamos a contestar. Y eso sería todo.